¿Cuál es la idea? La idea, muchachos, es de que muchas de las personas no ven lo que es la parte de cónicas en cuanto a la parte de integral, ¿sí? No la repasan ni nada de esas cosas, pero eh, para mí este tema de cónicas es fundamental, es muy importante y ustedes lo deben tener muy, muy, muy claro. ¿Por qué? Porque resulta que más adelante ustedes van a ver diferentes tipos de cónicas y que les van a servir como métodos para solucionar diferentes problemas. Un ejemplo, por ejemplo, ustedes tienen un cuadrado, ¿cierto? Un rectángulo. Entonces resulta que ese rectángulo ustedes lo ponen a rotar con respecto a un eje y eso le van a llamar solios de revolución. Entonces al usted empezarlo como a rotar, ¿qué es lo que va a generar? ¿Qué figura se genera? Se genera un cilindro, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta como qué figuras me pueden llevar a generar ese tipo de cónicas, ¿sí? Entonces, bueno, primero que todo, pues ya como les dije a todos, mi nombre es Juan Camilo Coronado Gil, soy estudiante de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia, brindo las tutorías de casi todas las del núcleo común, lo que es álgebra de trigonometría, eh, cálculo integral, cálculo diferencial, física mecánica, descubriendo la física, cálculo vectorial, eh, algunas cosas como ecuaciones diferenciales también. Entonces, cualquier cosa, lo que les pueda colaborar, simplemente me escriben al correo que está aquí en la presentación y que posteriormente eso se les enviará. Listo, a todos ustedes este video y la presentación. Si quieres, yo se las envío por medio del chat al final de esta, ¿no? Bueno, continuamos. Recomendaciones. En recomendaciones tenemos, eh, yo les voy a recomendar los textos guías que para mí, eh, con esto es suficiente para ustedes poder defenderse mucho en esta materia y en los cálculos posteriores. Ejemplo, el Earl Zukowski, que es Cálculo con Geometría Analítica. Ese es un libro que me parece excelente, espectacular. ¿Por qué? Porque este libro, aparte de que les da a ustedes la teoría, les puede explicar de manera gráfica. Y para las personas que, me imagino que hay muchos de ustedes que son de ingeniería de sistemas, ¿cierto? eh, Utiliza mucho lo que es la aplicación de MATLAB. Dentro del libro les aparece qué es lo que tienen que hacer ustedes en MATLAB y pueden desarrollar los problemas por medio de este. Entonces me parece que es un libro bacano, importante y pienso yo que es muy didáctico pues en cuanto a la explicación de diferentes temas. El segundo es el cálculo de Leibniz. Yo creo que eso más de uno de ustedes lo conocen. Ese es un cálculo espectacular porque me parece también que es muy fácil de entender, ¿sí? O sea, todos los teoremas, todos los métodos que explica Layton son muy fácil comprensión. O sea, mejor dicho, si ustedes no encuentran ningún otro libro y no le entienden a ningún libro, cojan el Layton, que con el Layton los van a entender totalmente. Eh, el cálculo de Denis Seal, que más conocido por nosotros, pues el SIL. Este cálculo es bueno, es de la misma especie como del Larson, ¿sí? Que del Larson y el Purcell, que es el último libro que les recomiendo. Son libros buenísimos, o sea, son recomendados. Toda esa cuestión. Hay ejercicios para mí de mayor exigencia, inclusive hay muchos profesores que siguen como texto guía lo que es el cálculo del Purcell y el SIL. ¿Listo? Entonces,
Es sencillo y son también de muy fácil comprensión. El SIL es un poco más complejo y al igual que el Purcell, pero son libros que, si, que si ustedes los entienden y le cogen gusto a toda esta vaina, estoy seguro que les va a ayudar demasiado también, al igual que los otros. Bueno, tutorías. Nosotros brindamos el servicio de tutorías, asesorías individuales y grupales. También hacemos taller de esfuerzo y tutorías especiales. Entonces, para todos los que quieran eh, poder, no sé, que se les brinde una tutoría, simplemente ingresan a este link que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Ahí pueden solicitar su tutoría o pueden ver también los profesores que están disponibles para las diferentes materias. Esto es obviamente totalmente gratis, todo eso es un programa de la universidad. eh, Van a haber muchos estudiantes, hay muchos compañeros que están disponibles, que están dispuestos a brindarles toda la compañía y la ayuda posible para que puedan solucionar todas sus dudas y todos sus problemas pues en cuanto a las diferentes materias que se brindan en su carrera. Entonces, para todos los que quieran, los que se sientan, no sé, como perdidos, que tengan algún problema en cuanto a alguna materia, simplemente pueden programar una tutoría o también se estará programando talleres de forma grupal para las personas que lo quieran hacer de todas las materias. Extras es pues que en este extras lo dejé vacío porque la verdad eso ya depende de cada uno de ustedes. Eh, Les recomiendo total dedicación, les recomiendo que un método de estudio, una manera de estudiar ese tipo de materias, como lo que es física, lo que es, porque muchos de ustedes también se quedan en física mecánica. Y yo he visto mucho este tipo de problemas en cuanto a física también y todas las materias pues, de matemáticas. Y es que ustedes piensan que realizando ejercicios y toda esa vuelta, inclusive antes de interiorizar la teoría, ese cuento de que soltar la mano, sí, claro, entre más ejercicios ustedes hagan, sueltan más la mano y yo creo que se desenvuelve más fácil. Pero yo les doy una recomendación y es la siguiente, por favor, cojan el libro e interioricen la teoría, ¿sí? Si ustedes son capaces de interiorizar la teoría, se lo juro que ustedes cogen cualquier ejercicio, por más difícil, por más prueba, cascaritas que le pongan el ejercicio, lo van a saber interpretar y lo van a desarrollar de la mejor manera. Sí, pero les recomiendo antes de ponerse a hacer ejercicios, hacer un resumencito o interiorizar la teoría en su defecto para poder desenvolverse bien en cuanto a la realización de los ejercicios. Bueno, todos están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces, eh, bueno, empezamos. Como ya les dije anteriormente, yo les voy a hacer el repaso de las cónicas. ¿Por qué? Porque esto no solo les sirve para cálculo integral, eso también les sirve para la parte de cálculo vectorial, ¿sí? Que es el cálculo que le sigue a este. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes sepan identificar y con ustedes sabiendo pues de cómo son las figuras y todo eso, ustedes pueden escoger fácilmente los diferentes métodos de solución, ¿sí? Entonces, existen cuatro tipos Mano, de... le estoy ocupada ahorita. Ve, síguelo haciendo. Hola, Yo te puse el dibujo ahí, está fácil. hola, quién está hablando? Bueno, continúo. Eh, Primero, tenemos la circunferencia, que yo creo que es la cónica más común para todos. Después sigue la elipse,
tercero sigue la parábola y después sigue la hipérbola. ¿Listo? Esas cuatro cónicas, ¿de dónde se derivan? ¿Sí? Estas cuatro cónicas se llaman así porque vienen del cono. ¿Qué pasa con el cono? La palabra cónica inclusive viene de esta figura geométrica. Por eso se llama así cónica o sección cónica. A las curvas resultantes de la intersección del cono y el plano, este plano no debe pasar del vértice, o sea, este vértice de aquí. ¿Ustedes ven el cursor? ¿Están viendo el cursor? Perfecto. Entonces, Spotlight, necesito Spotlight. Bueno, entonces, ese es el vértice al que se refiere uno, ¿sí? Entonces, como pueden observar, dentro de un cono se puede generar tanto la circunferencia, como es esta rojita de aquí, como a su vez es esta azul que es, ¿cuál? Una elipse, ¿sí? Esta que sería un paraboloide, una parábola, y esta que sería una hipérbola. ¿Listo? Ah, bueno, esta es la parábola y esta es la hipérbola. Eh, el volumen del cono es este que ustedes lo aprecian aquí, que es el área de la base, que es de la circunferencia. Todos la sabemos que es pi por r al cuadrado, ¿sí? Por la altura del cono, ¿sí? Y la generatriz, que sería como la hipotenusa, pues, del triángulo. Lo que yo les quería decir a ustedes, bueno, con ustedes es que llovió. Bueno, lo que yo les quería mostrar a ustedes era lo siguiente. Em, si yo tengo, ¿cierto? Digamos que este es un plano cartesiano, ¿sí? Este triángulo que voy a dibujar aquí, ¿sí? Este triángulo, aquí está el eje negativo de mi plano cartesiano, ¿sí? Si yo pongo a dar vueltas a este triángulo con respecto a la vertical, o sea, a Y, ¿qué se me va a generar? Mírelo, empiezan a dar vuelticas aquí. ¿Y qué se me empieza a generar? Se me empieza a generar un cono. Y eso es lo que nosotros llamamos los sólidos de revolución, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental que ustedes identifiquen qué figura o qué sólido se forma al rotar las diferentes figuras geométricas, como por ejemplo el rectángulo, el triángulo, ¿sí? Al igual que la circunferencia. Si yo la circunferencia le pongo a dar vueltas, que eso es lo que me va a generar una esfera. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la parte del cono, tenemos, vamos a ver lo que es la circunferencia como tal. La circunferencia es una figura geométrica cuyos puntos están a una distancia constante, llamada radio, ¿sí? Desde el centro hasta un punto de la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia es toda esta linecita azul, ¿sí? El círculo es lo que abarca, mírenlo, ¿sí? Es lo que está dentro, es lo que compone toda esa figura. La superficie plana comprendida dentro de la circunferencia es el círculo. ¿Listo? Entonces, la ecuación canónica, la ecuación que identifica, ¿sí? Que identifica a lo que es la circunferencia es esta, ¿sí? En este caso, si yo tengo que el plano cartesiano iría así, bueno, digamos que el centro va aquí, ¿sí? Esto sería cero, ¿cierto? Porque eso sería que, eso lo que me indica es que en el eje X cuánto está corrido y en el eje Y cuánto está corrido. ¿Listo, muchachos? Eso simplemente me indica esas constantes, K y H.
Yo creo que eso ustedes lo vieron en cálculo diferencial, ¿cierto? ¿Verdad? Eso ustedes lo vieron en cálculo diferencial, ¿cierto? Ah, ok, geometría vectorial, perfecto, 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 perfecto. Eh, Hay una persona que por favor me colabore, por favor, muteando creo que es Isabela. Isabela, ¿puedes, por favor? Perfecto, gracias. Bueno, entonces, continuamos. Eh, lo que yo les decía a ustedes, si yo pongo a rotar lo que es eh, este tipo de, este círculo, lo pongo a rotar con respecto a un eje, se me va a formar una esfera, donde la esfera me va a generar un volumen, que es este que tengo aquí, que es la ecuación del volumen, ¿sí? Y este, es más, esta fórmula se determina a partir de integrales. Listo. Pero eso lo van a ver mucho más adelante con las integrales múltiples, que eso lo ven en cálculo vectorial. Entonces, ya sabemos lo de la esfera. Vamos a ver lo que es la parte de la elipse. Listo. La ecuación de la elipse es que también sabemos que los radios son diferentes, A y B, que va desde el punto, desde el centro, hasta hacia el extremo, ¿cierto? O sea, hacia un extremo que sería prima. Y obviamente este, como pueden ver, tiene dos focos, esta elipse. Y recomendado también la ecuación canónica. Saben que pues obviamente esos son los dos puntos. Esta X sub 0 y esta Y sub 0 lo que me van a indicar simplemente es cuánto está corrida la gráfica. Y el volumen lo podríamos calcular de esta manera. ¿Listo? Em, Quiero que lo tengan muy presente eso también. Este es otro que también necesita que durante el transcurso de toda la materia lo tengan muy presente, ¿sí? Y es el cilindro. ¿Qué pasa? Que ustedes tienen un plano cartesiano, ¿sí? Y resulta que en ese plano cartesiano, ustedes tienen, les dicen a ustedes, coloque a rotar, eh, este digamos que es uno, coloque a rotar este rectángulo con respecto a ese eje uno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mire que aquí se forma un circulito adentro y aquí se forma un circulito afuera. Entonces, mírelo aquí. ¿Qué se me va a formar? Se me va a formar un cilindro, ¿sí? Y eso más adelante en cálculo integral, en sólidos de revolución, van a ver lo que se llaman las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y esto les va a servir mucho también para poder identificar, ¿sí? Porque lo que le van a preguntar a ustedes en el cálculo integral es eso. ¿Cuál es el volumen del sólido de revolución que se genera a partir de rotar un rectángulo con respecto a un eje? Entonces ustedes lo que van a hacer es simplemente dentro de esa integral utilizar la ecuación de lo que es el volumen, ¿sí? Entonces, por eso tiene que saber identificar cuándo se genera un cilindro, qué figuritas generan un cilindro, y así como un cilindro, también deben saber qué figura genera un disco o una arandela. ¿Listo? Ese también es otro método de solución para integrales. ¿Listo? Por si, digamos, les ponen a ustedes que una circunferencia más grande y una circunferencia más pequeña, entonces simplemente ustedes saben que eso sería la resta entre las dos funciones.
Miren las que tienen radio mayor y la radio menor. Entonces, siempre se les va a generar un tipo de figuritas así como esta, la arandela o el cilindro. Son como las más comunes. Más adelante ya van a ver que la parte de la circunferencia generan también figuras esféricas. Entonces, hasta el momento, lo que yo quiero y lo que intento es decirles que todo lo que ustedes han visto, todo lo que ustedes han visto, eh, esto ha sido muy importante y tienen que volverlo a aplicar durante, yo creo que toda su carrera. Sobre todo esta materia que es muy importante porque ustedes aprenden a integrar y la mayoría de problemas que se generan en cuanto a ingeniería y todo eso, ustedes tienen que aplicar básicamente una integral, siempre, siempre. Todo ese tipo de métodos, como por ejemplo el método de tipos los métodos de integración que son por sustitución y toda esa cuestión, también les van a favorecer y a facilitar mucho, mucho, mucho lo que es ese trabajo. Listo. Ese cuento también, pues lo de que no, que las matemáticas ya no sirven para nada y que pues hoy en día que pues esos son, que se enseña siempre lo mismo. Sí, es verdad, algunas veces es verdad. Y mucha otra gente pregunta que por qué, para qué sirve integrales y todo esto. O sea, es verdad y lo que yo les digo, o sea, porque yo también lo he dicho, que mete mucha vaina y todo esto. Pero ustedes se dan cuenta más adelante de que esto es muy importante y se dan cuenta cómo con las materias de su carrera como tal. Listo, ahí se dan cuenta de que tienen que aplicar básicamente todo lo que están viendo, lo que han visto también. Listo. Ahora, lo que yo les decía anteriormente, interioricen lo que es el concepto, porque si ustedes son capaces de interiorizar el concepto, se lo juro que no se les va a olvidar eso, no se les va a borrar esa idea y ese tema, pues. Muchachos, aquí me estaban diciendo de que eh, por favor me colaboren con la parte de la asistencia. Listo. Por el chat les acabo de mandar un link al cual ustedes pueden ingresar y pueden ir llenando, ¿sí? Porfa, la asistencia, que eso también es como un reporte para nosotros de que hay muchas personas que asistan a nuestros talleres, a nuestras tutorías, y eso es lo que nos motiva a seguir cada día más, pues, en cuanto al compromiso, ¿no? Y a la ayuda a los demás. Bueno, entonces, continúo. Esta, después de la parte de cónicas y todo esto, que ya lo analizamos, los cónicas, como se me recordaron, pues ya lo vieron en geometría vectorial. Eh, Vamos a pasar a lo que es como tal la integral definida. Listo. Entonces, la integral indefinida eh, se dice que una función f es una antiderivada de una función f sobre algún intervalo L, I, donde será un intervalo I, si f' de x es igual a es igual a f de x, para toda x en I. Ya les voy a explicar. La notación de integral es esta que pueden ver aquí. Y ya les voy a mostrar. Listo. Entonces, ahora que estamos todos en el tablero, vamos a hacer lo siguiente. Resulta, pasa y acontece que lo que yo les leí ahorita de la definición de integral indefinida, que dice que la función f mayúscula es una antiderivada de una función f sobre algún intervalo i
si f' mayúscula de x es igual a f de x para toda x en y. ¿Listo? Ya les voy a explicar a qué se refiere en cuanto a esa definición. Bueno, como ya vimos, la integral se expresa de esta manera, ¿sí? Esto es simplemente por teoría, esta de aquí, esto de aquí, muchachos, es la notación de integral. Listo, esa es la notación de integral. Ahora, eh, ¿a qué se refiere la definición de esto? La definición de integral, simplemente, ustedes que ya saben derivar, ¿cuál es la derivada de 3x al cuadrado? La derivada de 3x al cuadrado es simplemente, exactamente, es 6x. Listo, es 6x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicarlo de esta manera. Yo de aquí a acá, ¿qué hice? Yo aquí a acá simplemente saqué la derivada, saqué f', ¿cierto? A mi función que está con respecto a x. Listo. Pero resulta que ¿cuál es la integral de 6x? La integral de 6x es esto. Integré. Integré. Listo. A eso se refiere la definición que dice que una función f es una antiderivada. Una antiderivada es devolverse a la función original después de haberse derivado. ¿Sí? La integral, inclusive, la integral de 6x con diferencial de x es esto. 3x al cuadrado más c, más una constante. ¿Sí? Esto es la integral, y por eso la integral se llama la antiderivada, que sería volver a lo mismo. ¿Sí? Es volver a lo mismo. Es volver a la misma vaina. ¿Listo? Entonces, acá tengo unos ejemplos, ¿sí? Ya se los voy a mostrar. Em, new. Entonces, ya se los voy a mostrar. Serían estos de aquí. Estos de aquí, coloquémoslo más grandecito. ¿Sí? Me dice, ¿cuál es la integral de 3x al cuadrado? Acuérdense siempre de esto. Sí, es 3x, es x a la 3. Pero acuérdense muy bien de esto, ¿listo? De eso, muchachos. La notación. ¿Listo? La notación de esto. Esta es la notación. No se vayan a olvidar jamás de colocar esto, un dx. Y en el resultado para integrales indefinidas, siempre, siempre, siempre les va a dar una función, ya sea constante o lo que sea, pero jamás se les olvide colocar esto, más c.
una constante, más una constante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, aló, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Listo, perfecto. Exactamente, entonces, la integral de esto sería simplemente sumarle 1 acá y lo que está acá arriba, sumarle 1 a este exponente y lo que está el exponente simplemente baja a dividir. Entonces sería esto, 3, x al cuadrado, le sumo 1 al exponente, sería 3, dividido entre 3, más c. Listo, ese más c no puede faltar, muchachos. Simplifico esto y esto me queda aquí a la 3 más c. ¿Por qué se coloca este más c? ¿Sí? Porque resulta que la derivada de una función siempre va a tener más de una antiderivada. ¿Listo? Eso métanselo en la cabeza también. La derivada de una función siempre va a tener más de una antiderivada. Por eso va esa constante c ahí. ¿Listo? Entonces, este sería el primero. Segundo. El segundo ejercicio sería la integral del seno de x. Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuál es la derivada, muchachos, del coseno? La derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ya que aquí está seno positivo, entonces el resultado va a ir menos el coseno de x más mi constante que es c. Listo. Cuando yo les pase esta presentación, van a tener ahí unas tablitas, una tabla para poder integrar. Listo. Va a estar las tablas de la derivada y las tablas de la integración. Entonces, la integral de 8x a la 3. Vamos a ver más adelante esto en cuanto a las propiedades. ¿Listo? Y eso por un dx. Acuérdense siempre también los paréntesis. Perdón escribir tan feo. Se los paso a ustedes por el chat. Por el chat es muy breve y también lo pueden descargar fácilmente. Por aquí mismo. Se los paso. Es más, se los voy a mandar de una vez. ¿Listo? Ahí está. Ya se cargó. Ya ustedes lo pueden descargar y lo pueden ver perfectamente. A ver. Sí, perfecto. Perfecto. Gracias, Eric. Sí, da eso. Simplemente le subo un exponente. Entonces eso sería x a la 4 y el 4 baja a dividir acá. 8 dividido entre 4 sería 2. Sería 2. 2 por x a la 4 más este 2 sería por 3. Entonces aquí arriba quedaría un 3 y ese 3 baja a dividir. 12 dividido entre 3 es 4 y sería 4 por x a la 3. ¿Listo? Más c. Recuerden eso siempre. Listo. Entonces, básicamente, eso es la integral. La integral indefinida. La integral indefinida es eso, es devolvernos, muchachos, es devolvernos simplemente
devolvernos a la función original, ¿sí? Entonces, volviendo volviendo a la presentación, ¿sí? Volviendo a la presentación, ese sería como la definición, como la especie como lo que quiere llegar, a lo que quiere llegar la antiderivada o la integral indefinida, ¿sí? Es a eso, a devolverme de esa derivada que inicialmente me están colocando ahí. Ya como para terminar el tema de la integral indefinida y toda esta presentación, terminemos también lo que es la parte de las propiedades de la integral indefinida. ¿Qué pasa? Que esta integral también, que este método, que es la integral, también tiene propiedades, ¿sí? ¿Cómo son las propiedades? Las propiedades simplemente son eh, que yo tengo, ¿sí? La primera, una constante cualquiera multiplicando la función dentro de la integral, yo esa constante la puedo sacar. ¿Se acuerdan lo que era también para los límites? Que si yo tenía una constante, también lo puedo sacar de acá. Entonces, ya les voy a mostrar en el tablerito. ¿Listo? Clear drive. Mm. Ah, ok. Ok, 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 ok. Borrar lienzo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que yo tengo, digamos, 6x al cuadrado más 8x, ¿sí? Eso por un diferencial de x. ¿Qué pasa? Que yo aquí puedo sacar factor común, ¿no? Yo aquí puedo sacar factor común. ¿Sí o qué? Entonces, ¿cuál es el factor común de ahí? Es 2. Entonces, es lo mismo que ustedes tener aquí 2 por 3x al cuadrado, ¿sí? Más 4x. Y eso lo multiplican por un diferencial de x, ¿sí? Miren que esa constante, que sería mi constante k, me está multiplicando a mi polinomio. Entonces, esa constante que está multiplicando a mi función f de x, ¿sí? Que sería esta, todo esto de aquí, yo lo puedo sacar. Entonces, si ven que es lo mismo que se mostró con lo de la propiedad, las propiedades, que es lo mismo con lo de las propiedades como de límites y de toda esta, y de todo este rollo, pues. Entonces, a ver, entonces, échele ojo. Eh, yo tengo aquí, qué raro, no lo puedo ampliar. Ya, ok. Entonces, mírenlo, muchachos, aquí. Tengo que, miren que tengo f de x, ¿cierto? Que es mi derivada. Bueno, eso que ya es lo que es la parte de una integral como tal. Pero tengo también lo que es esto. Este de aquí, que es mi primera propiedad, ¿sí? Esto de aquí, que es mi primera propiedad.
Y miren que eso es lo mismo que esto que les acabo de mostrar. Tengo una acá que me multiplica una función f de x, la puedo sacar y ya, ¿sí? Recuerden siempre esa constante. La mayoría de personas hemos fallado o la hemos embarrado olvidando esas constantes. Sería, entonces, por ejemplo, ya quedaría así, sacándola la constante de ahí, me quedaría simplemente 3x al cuadrado más 4x más 4x. Entonces hizo por un dx, entonces esto me quedaría simplemente x a la 3 más 2x al cuadrado. Listo, más c. Acuérdense de la constante, ¿sí? ¿Sí ven? Y listo. Esa sería la primera propiedad de las integrales. ¿Esto es para qué? Eso es para simplificar términos dentro de la integral. Esto me va a servir mucho también más adelante. Les va a servir demasiado, demasiado a la hora de resolver ejercicios. Esto es muy, muy, muy bueno porque ustedes saben que simplificando se hace más fácil las cosas, ¿no? Eso es bueno. Bueno, ahora vamos para la segunda propiedad. Esta. ¿Qué es lo que pasa con esa segunda propiedad? Resulta que si yo tengo un ejemplo, vamos a hacer el primer punto de aquí. ¿Listo? Este primero, que me dice que halle la integral. Qué pena con ese mamarracho de ahí. Halle la integral de 4x menos 2x más 5, bueno, seno de x. ¿Listo? Entonces, esto por un dx. Todo esto. Pero resulta, pasa y acontece de que esto es una función. Esto es otra función. Y este 4x de aquí es otra función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está indicando a mí esta propiedad? Esa propiedad me está indicando de que si yo tengo una suma o una resta de funciones, yo puedo separar esas funciones como integrales independientes. Ejemplo, teniendo este problema, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, coger la integral de 4x por un dx, mejor dicho, la suma de las funciones de una integral es la integral de la sumatoria de las funciones. Entonces sería más la integral. Miren que este 5 es como una constante, cumple con la primera, ¿sí ven? Con esta primera propiedad. Yo puedo sacar ese 5. Entonces digo 5 por la integral del seno de x por un dx. Exactamente. No, más que todo es como una distributiva, ¿sí? Más que todo es como una distributiva. Es como si yo distribuyo esta integral a esta integral a esta integral a esta, ¿sí? Es como distribuir más que todo. Entonces sería más la integral, bueno, menos por ese signo, ¿no? Menos la integral de 2 sobre x, 2 sobre x, sí, perdón, 2 sobre x por un dx, listo, por un dx. En las tablas de integrales que yo les envié, que yo creo que ya todos de ustedes la tienen, hacen
de manera directa, ¿sí? Este, por ejemplo, este ya sabemos que es ¿cuánto? Eso sabemos que es 2x al cuadrado, ¿sí? Más 5 que multiplica, este ya lo hicimos anteriormente, que nos daba menos el, menos el coseno de x, ¿sí? Menos, este 2 es una constante también, yo lo puedo sacar acá afuera. 2 que multiplica al logaritmo natural de x. Mírenlo en las tablas, eso es directo. ¿Listo? Más c. Los que no sepan de dónde sale este logaritmo natural, simplemente eso es por tabla, literal. O sea, eso ya está definido, eso ya está más que demostrado. Entonces lo pueden hacer de manera directa. Igual, como les dije anteriormente, pues eso está ahí en la tabla. 1 sobre x, fue la integral de 1 sobre x, simplemente es logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces, si la integral de 1, si yo tengo logaritmo natural de x, cuál es la derivada? Pues 1 sobre x. ¿Sí ven? Si ustedes saben derivar, pues saben integrar también directamente. De una. De una sale. Entonces, es tener en cuenta eso. Listo, muchachos. Entonces, eso quedaría así. Eso quedaría así. Ese problema quedaría así. Entonces, como podemos observar, las propiedades son también muy facilitas, es algo muy sencillo de entender, es algo que podemos resolver fácilmente y que nos va a ayudar a simplificar mucho más los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este segundo dice, calcule la integral de 6, bueno, eso es 6x a la 3 menos 5, todo esto dividido entre x, de x. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Yo lo que puedo aquí hacer es simplificar las cosas. ¿Y cómo las simplifico? Simplemente distribuyendo y aplicando la segunda propiedad. Mírenlo, de esta manera. Digo, la integral de 6x a la 3 sobre x por un dx menos la integral de 5 sobre x por un dx. A esto me refería con distribuir la x. Como está en el denominador, yo la puedo distribuir, ¿sí o qué? Entonces, cancelo esto con esto y me da simplemente aquí la integral de 6x al cuadrado por un dx. Miren que este 5 cumple la primera propiedad. ¿Cuál es? Comportarse como una constante. Como una constante. ¿Listo? Entonces, sería aquí simplemente cojo el 5, lo saco y desarrollo la integral de 1 sobre x por un dx. A ver, espérame un momento. Eh, mm, 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 mm. No, ya te voy a mostrar. Eso queda así, mira. O sea, separando yo todo esto, simplemente quedaría así, mira. Este 2 pues suma 1, ¿sí o qué?
Entonces serían 3. O sea, me quedaría aquí un x a la 3. O sea, cuando yo voy a integrar, digamos, este 6x al cuadrado, simplemente a x, que tiene un valor de la constante, le sumo 1 y este valor de aquí baja acá a dividir. ¿Sí ves? En este caso, por ejemplo, aquí a este x al cuadrado se le suma 1, queda 3. Ese 3 divide a ese 6, ¿sí? Y aquí me quedaría un 2. 6 dividido 3, 2. Exactamente, exactamente. Sí, porque ahí te queda 3x elevado a la 4 medios. Y pues te quedaría 3x al cuadrado y eso pues no tiene coherencia con respecto a esto. Entonces sería el menos 5 que me multiplicaría al logaritmo natural de x más c. Listo. Ese sería el resultado. Ese sería el resultado. Eh, Espero me hayan entendido, la verdad. Espero me hayan entendido muy bien todo lo que les he explicado. La hayan cogido. Eh, yo la verdad tenía preparado hasta aquí nomás, sí, pero pues me doy cuenta que tenemos tiempito. Y si quieren, si ustedes quieren, podemos hablar un poco de lo que es simplemente el método de la sustitución, si ustedes quieren. Pero eso ya se los explicaría a ustedes aquí en el tablero. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que es el método de la sustitución, ¿sí? Existen, existen varios métodos, existen varios métodos para poder realizar un tipo de integrales, ¿sí? Primero está sustitución simple. Eh, Qué pena con ustedes. De una vez mejor coloquemos aquí texto. Sustitución simple. ¿Listo? Eh, Como segundo, caramba, colocamos aquí sustitución trigonométrica. Colocamos aquí eh, fracciones parciales. Colocamos aquí mm, integración por partes. Y yo creo que ese sería como el- serían los tipos la verdad si se me olvidó alguno, no creo que se me haya olvidado alguno. Sustitución trigonométrica, sustitución simple, fracciones parciales, integración por partes y ya, esos son los tipos, básicamente. Entonces, bueno, yo hoy les voy a mostrar a ustedes la primera. Listo, la primera. Yo creo que aquí se me olvidó una. Pero bueno, yo a ustedes les voy a mostrar la primera, que es la más sencilla. Es que ya para los otros simplemente es como entrar en contexto. Pues ya tocaría primero hacer un breve estudio, ¿sí? Y ya tendrían que ver clase con los profesores. Más adelante, si quieren, me envían un correíto y me dicen, Juan,
hagamos un taller de todo esto y yo con mucho gusto se los hago. Listo. ¿Qué pasa con la sustitución simple? La sustitución simple, eso. Listo. Entonces, ¿qué pasa con la sustitución simple? La sustitución simple lo que me hace es simplemente, valga la redundancia, mejorar o facilitar las cosas a la hora de resolverlo. Ejemplo. Yo, digamos, tengo lo siguiente aquí. Tengo aquí, digamos que un ejemplo. Bueno, ya. El del seno, coseno. Bueno, tengo aquí arriba el coseno de X, ¿sí? Y resulta que acá abajo tengo lo que es el seno de X por un dx. ¿Listo? Entonces, inicialmente, o sea, así a simple vista, ese, esa integral no se puede resolver. No hay una integral como tal en las tablas, porque todo hay que llevarlo a eso, a que se pueda resolver de manera directa, ¿sí? A que yo viendo las tablas pudo resolverlo, ¿sí? Eso de las tablas con el tiempo, ustedes se van a dar cuenta de que no van a necesitar nada de eso, que ya las saben de memoria. ¿Listo? Pero ustedes tienen que llegar es a simplificar esa integral. Entonces, nosotros no sabemos, así a simple vista, no se sabe cómo se resuelve eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me indica este dx? Ese dx lo que me quiere decir es que es el diferencial. ¿Listo? Este dx es un diferencial. ¿Listo, muchachos? Entonces, yo para adquirir ese diferencial, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Derivar, ¿sí o qué? Entonces, para yo llevarlo a la manera más simple de integración, simplemente cojo lo siguiente, una variable u, la variable u. ¿Y a qué voy a llamar u? ¿Cuál es la derivada del seno? Seno de x, ¿cierto? Voy a llamar a u seno de x, ¿sí? A este término, voy a llamarlo seno de x. Voy a llamarlo u. Al hacer la derivada, me va a quedar lo siguiente, de u. Es por eso que yo les decía, muchachos, esta vaina del diferencial, que ustedes saben que esto siempre tiene que ir dentro de una integral, para saber con respecto a qué estoy integrando, a qué variable estoy integrando. ¿Listo? Y la derivada del seno es ¿cuánto? Coseno de x. ¿Listo? Por el de x. ¿Por qué? Porque derivé con respecto a x. Entonces sería la derivada de mi función por el diferencial de x. Hasta aquí vamos todos limpios. ¿Sí estamos claros? ¿O alguna pregunta? Bien. Perfecto. Entonces, seguimos. Yo tengo que, ya teniendo estos términos, listo muchachos, hago lo siguiente. ¿Cuánto vale el seno de x? El seno de x pues vale u.
Ya lo hicimos, lo reemplazamos, ¿sí o qué? ¿Cuánto vale coseno por dx? Vale du, ¿sí o qué? Otra manera de reemplazar y que muchas veces van a tener que hacerlo es lo siguiente. Sí, para poderlo ver de mejor manera, ¿no? De mejor forma. Eso se hace para verlo de mejor forma. Que es bajando este coseno de x, pero pues da lo mismo, ¿no? Y aquí me va a quedar un du dividido entre el coseno de x. ¿Listo? Y esto me va a dar igual a dx. Entonces, al yo reemplazarlo, simplemente esto me va a quedar la integral de 1 sobre cuánto vale el seno de x, vale u, que me multiplica a dx. ¿Pero cuánto vale dx? Du. Ah, bueno, muchachos, recuerden este coseno de aquí arriba. Du sobre el coseno de x. Cancelo aquí y solo me quedaría esta función así. Listo. Entonces, llevamos de esta función, la llevamos a esta. Que esto es una manera simple de integración. ¿Por qué? Porque la tenemos integración directa, ¿sí o qué? La tenemos como una integración directa. Entonces, ¿cuál es la integral de esto? Logaritmo natural de u, ¿cierto? Más c. Pero resulta que nosotros no podemos dejarlo en función de u, porque a nosotros nos piden es en función de x. Listo, entonces lo que tenemos que hacer es devolvernos. Y miren que ¿cuánto vale u? Vale seno de x. O sea, la solución de esa integral, de, de esta integral, es logaritmo natural del seno de x más c. Ese es el método de sustitución simple. Ese es el método de sustitución simple. Es ver qué función yo la puedo reemplazar simplemente por una variable, como u. ¿Listo? Ese es el método de sustitución simple. Ese es el método más fácil que hay y es el método que muchas veces inclusive uno no las ve. Uno no la ve. Uno se complica la vida porque uno piensa, uno dice, hombre, qué cosa tan fácil. ¿Sí será así? Y ahí es donde uno falla. Si puedo hacerlo de manera simple, sáquelo de manera simple, no más. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. Ya les voy a mostrar eh, otro, otro ejemplo. ¿Listo, muchachos? Eh, espéreme, Willy, espéreme. Ya les voy a mostrar otro ejemplo que se puede resolver por el método de la sustitución simple. Mm, espéreme un momentico que estoy aquí viendo más o menos qué podemos hacer. Eh, para solucionar. Esos ejercicios de por sí son son muy sencillos. Son muy sencillos, muy sencillos. Eh, a ver.
Bueno, vamos a hacer este. Em, Todos están viendo el tablero, ¿cierto? ¿Todos ven el tablero? Sí. Perfecto. Entonces, simplemente es... bueno, tengo ese ejercicio, listo. Ahora, vamos a resolverlo por el método de la sustitución simple. Entonces, digo que bueno, la sustitución, muchachos, la sustitución no solamente pueden llamarla U, sino que pueden ponerle cualquier nombre que a ustedes se les ocurra. O sea, no necesariamente tiene que ser siempre U, listo. Eso puede tener cualquier valor. O sea, puedes llamarlo K, V, U, K, R, lo que quieran puede ponerle a esa sustitución, T, inclusive. Entonces, vamos a resolver esto. Bueno, tengo que la integral de e a la menos x sobre 1 más e a la menos x. Listo, esto por un dx. Entonces, ¿qué hago yo? Para simplificar esta vaina de aquí y esta vaina de aquí, miren que yo tengo ahí un problema, ¿cierto? Yo esa integral yo no la puedo sacar de manera directa. ¿Por qué? Porque resulta que mi variable está aquí. ¿Sí la pillan? Mi variable está ahí. Otra cosa es que yo tuviera este término solo. Si yo tuviera este término solo, ahí yo lo podría resolver. ¿Sí? Pero no, yo no lo puedo resolver porque no me sale de manera directa. ¿Por qué? Porque tengo un denominador al cual también hay un valor, una constante, que me está sumando a mi función. Listo. A esto. Entonces, ¿cómo hago para resolverlo, para simplificarlo? ¿Sí? De tal manera que yo diga, se me facilita y sale directamente. Entonces, ¿qué hago? Hago simplemente que cojo la variable, digo que u es e a la menos x. Listo. Sencillo. ¿Cuánto vale de u? La derivada de u es igual a... ¿Cuánto vale la derivada de esto? La derivada de esto es esto. ¿Cierto? Es la misma por la interna. Que es, bueno, la interna es este exponente. ¿Listo? ¿Sí me están entendiendo ahí? Eso sí es derivada. Eso es por derivadas. ¿Listo? Muchachos, ¿sí me entienden? ¿Sí me hago entender? Sí, sí se entiende. Vale, perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente digo lo siguiente. Ya teniendo la sustitución, ¿sí? Teniendo ya la sustitución hecha, me dirijo a la integral y digo que e a la menos x vale u, ¿cierto?
sobre 1 más bueno, aquí no sé por qué lo metieron así, pero bueno. Sobre 1 más ¿cuánto vale esto? Esto vale bueno, 1 menos ¿cierto? Porque miren que me quedaría este valor aquí abajo, ¿cierto? O sea, sería esto, muchachos. Sería esto, mírenlo. E a la menos X, ¿sí? Pero resulta que este valor de aquí sería este, ¿no? Solo que negativo. O sea, sería menos U. ¿Sí o qué? Básicamente sería así. ¿Sí? Qué pena. Espérenme un momentico que yo estoy viendo aquí algo que no me cuadra. No me cuadra. Ya veo. De donde es que donde saqué el ejercicio lo tienen mal. Lo tienen mal. Lean del libro, por eso les digo, lean del libro, no miren por internet. Y resulta que yo voy a hacer este término de aquí abajo. Listo. Esta sería así, muchachos. Perdón ahí por la equivocación. No me había fijado. Y du, ¿cuál es la derivada de una constante de una constante? Cero. ¿Sí o qué? ¿Cuál es la derivada de esto? La misma, solo que negativa. ¿Sí o qué? Y esto es por X. Listo. Ahora, eso es por un dx. Ahora, esto es igual. Miren, muchachos, que yo saco este menos. Bueno, vamos a hacerlo bien. Miren que este término de aquí, este término, es este mismo, ¿no? Es este mismo. ¿Sí o qué? Entonces yo lo puedo reemplazar directamente. ¿Y cómo lo reemplazo directamente? Diciendo pues que este negativo pasa acá y yo simplemente digo que menos 1 sobre, ¿cuánto vale 1 más e a la menos x? Vale u, ¿cierto? Exactamente, exactamente, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Por du. ¿Sí o qué? Sí. Este menos sale, sale. Este menos saquémoslo de la integral. Listo, saquémoslo de la integral. Entonces, ¿cuánto va a ser la integral de esto aquí? La integral de eso ahí es logaritmo natural, bueno, el menos, logaritmo natural de u más c. Listo. Resulta que si yo me devuelvo aquí, miren que la u vale ¿cuánto? 1 más e a la menos x. ¿Sí o qué? Entonces, yo digo que esto es igual a menos el logaritmo natural de 1 más e a la menos x, ¿sí? Ya ustedes, ya eso ya depende de ustedes, si quieren seguir haciendo, pues esto sube arriba, bueno, propiedades de logaritmos, etcétera.
y ya esto más c, o si quieren simplemente lo dejan ahí. Si lo dejan ahí también está correcto. Listo. Pero básicamente es eso, miren, cogí, tengo, básicamente es eso, miren, tengo esta función, tengo esta pues, esta integral, ¿sí? Miro cuál es el que me está generando problemas a mí, el denominador, ¿sí o qué? Ahora, ese lo hago una constante, lo convierto en una constante, ¿sí? Lo sustituyo por una constante. Derivo a la constante y derivo a ambos lados, pues. Ahora, la idea de esto es que la derivada de la función que yo estoy reemplazando, sustituyendo por una variable, me dé técnicamente lo mismo que lo que está acá arriba o lo que voy o lo que me sobra, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea ahí es llevarlo de la manera más simple que queda aquí. Si lo están viendo, la idea es esa, llevarlo a simplificar, o sea, simplificarlo, llegarlo a su mínima expresión para que pueda salir la integración de manera directa. Listo. Esa sería, y ya pues esta integral, ya ustedes la saben, pues por las tablas. Ya ustedes saben que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre la variable. Y ya pues obviamente al final no se olviden del más c y de que tienen que regresarse, porque ustedes le tiraron pues el ejercicio con respecto a esta variable. O sea, tienen que regresar a la variable original. Listo. Tienen que devolverse a la variable original. ¿Sí? Ustedes no pueden dejar todo en términos de u. Así. No puede quedar así. Si lo dejan así, está incompleto. Y hay muchos profesores que se pegan de eso. Entonces tienen que mandarlo a la variable original, que es simplemente reemplazar lo que ya tenían aquí, reemplazarlo y volver acá, a X. ¿Listo, muchachos? Bueno, yo creo que ese sería, muchachos, como la introducción. La verdad espero que les haya servido muchísimo. Nos vemos.